Tome su Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Santiago está después de Hebreos y antes de Primera de Pedro. Ok. Santiago capítulo 1, versículo 2. Leemos la Biblia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? Diversas pruebas, o sea, pruebas diferentes, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Note lo que la fe hace. La fe causa que no les falte cosa alguna. Amén. Y la fe es completa, diga conmigo, completa. Y la fe causa que seamos perfectos y cabales, siendo que la palabra perfectos da a entender y habla de madurez. Amén. Ok, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da a todos ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Y el verso 6, note lo que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿qué? En todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué es que sale hablando de la inconstancia en el hombre cuando está hablando de fe? Es que la fe es completa, y lo que la duda hace es que causa que en el hombre haya ¿qué? Inconstancia. Cuando usted mire personas inconstantes en el Señor, sepa que es por falta de fe. Por favor, sepa que hay duda. No es que no tuvieron tiempo, y no es que se les atravesó esto y se les atravesó lo otro, y que no, hermanos, porque la fe es ¿qué? Completa. Dios le bendiga, tome su lugar. Entonces note, yo me preguntaba cómo es que Santiago está hablando de la fe, cómo es que rápidamente cambia en el verso 8 y habla del ánimo, y habla de un ánimo ¿qué? Doble. ¿Sí? Quiere decir que de repente puede estar arriba y de repente puede estar ¿qué? Abajo. Esto no es completo, hermanos. Esto es inconstante. Y un ánimo inconstante viene a consecuencia de ¿qué? De la duda. Un ánimo completo viene a consecuencia de ¿qué? De la fe. Por eso necesitas tú hacer una introspección o una reflexión. ¿Sí? Pablo dice en 1 Corintios 10 que nos examinemos, o que nos probemos nosotros a nosotros mismos, para ver si tenemos, qué clase de ánimo tenemos. Porque a veces hay personas que vienen y nos dicen algo, y nuestro ánimo se va ¿para dónde? Para los suelos. O nos dan una mirada, o nos tratan de cierta manera, o hacen cierta cosa. Entonces yo pregunto, ¿qué les falta? Fe. Cuando tú tienes fe, te pueden llevar a la cruz y tu ánimo no decae. Cuando tú tienes fe, te pueden robar tu casa y tu ánimo no decae. Hechos capítulo 5, cuando empieza la persecución, porque Jesús había profetizado, les había dicho a los discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos con el espíritu de la promesa. Entonces Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta los confines de la tierra. Hasta Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan son encarcelados,
La iglesia estaba cómoda. Se les había olvidado la razón por la cual, o el propósito por el cual el Espíritu Santo los había investido de poder, y era para ir y predicar el evangelio. Entonces, como la iglesia estaba muy cómoda, ¿qué vino? Persecución. Entonces vemos del capítulo 5 al capítulo 7 de Hechos, que dice la Biblia que fueron perseguidos. Y dice, por donde quiera que iban predicando ¿qué? El evangelio del reino. Ahora, nota, necesitamos entender una cosa: la fe es completa y la duda es inconstante. Esta es una evidencia y este es un hecho. Cuando yo muestro inconstancia en mi caminar con Dios, estoy diciendo que yo necesito fe y necesito sabiduría. Y la fuente de la sabiduría y de la fe es ¿quién? Dios. Y Santiago nos aconseja a pedírsela. Y Él nos la va a dar ¿qué? Abundantemente. ¿Cómo nos la va a dar? Abundantemente. Dile que está a tu lado, te la va a dar abundantemente. Entonces no hay razón ni motivo por el cual el Hijo de Dios no tenga fe. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos están aquí? Ok. Déjenme entrar aquí porque quiero hablarles un poco acerca de lo que son lo que es la fe, la prueba, las aflicciones. ¿Por qué? Porque quiero que entienda algo. Usted ocupa la fe para todo. Fe es lo que mueve la mano de Dios. Fe es lo que abre los cielos. Fe es lo que hace todo. Usted necesita fe para todo. Entonces, sin ella no hay nada. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí lo entendimos? Conociendo que por la palabra de Dios, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 5 me parece, o 6, que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Entonces es conveniente que nosotros profundicemos un poco más en cuanto a este concepto bíblico. ¿Sí? Bíblico. ¿Sabía usted que en Hebreos capítulo 11 verso 1, hablando de la fe, hay dos palabras que sobresalen o resaltan? Y estas palabras son ¿cuáles? Es pues la fe ¿qué? La certeza ¿de qué? Es pues la fe la certeza ¿de qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras sobresalen ahí: certeza y convicción. Son los dos pilares que sostienen la fe: la certeza y la convicción. Certeza es en lo que usted confía. Convicción es lo que usted tiene. Por eso nadie le puede tambalear a usted por dentro, ni nadie le puede tambalear su fe en Dios que está por fuera, porque usted tiene la certeza. Amén. El salmista David decía: yo sé que mi Redentor ¿qué? Vive. Esa es certeza de que Dios va a llegar en el momento. Nota, Dios casi nunca llega antes, porque es producto de probar nuestra fe. Hay veces que el matrimonio está a punto de tronar. En Juan capítulo 11 dice la Biblia que Jesús llegó 4 días después de que murió Lázaro, y Marta lo viene a recibir y le dice: oye, si hubiese llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Entonces aparentemente todo estaba ¿qué? Echado a perder, perdido ya. Con Dios no hay pérdidas. Cuando Dios llega es buen momento. Cuando Dios llega, algo bueno va a pasar. Cuando Dios llega, alguien va a resucitar. Cuando Dios llega, Él ya sabe a qué viene. Imagínense que Dios llegue y que no pase nada. ¿Sí me explico? Entonces Dios nunca llega antes, pero nunca llega tarde. Entonces Marta le dice al Señor: si hubiese llegado antes. Y Jesús le contesta y le dice: ¿crees que tu hermano Lázaro va a resucitar? Dijo: sí, en la resurrección postrera. Dijo: no, yo no te estoy hablando de la resurrección postrera. Jesús le estaba diciendo: si en lugar de estar barriendo y trapeando y metida en el quehacer, te hubieras puesto al lado mío como tu hermana, escuchar mi voz, no estuvieras así. ¿Estamos? Entonces, para participar, la fe es el producto de una, o para principiar, la fe es el producto de una revelación divina. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos la da. Acuérdate, la fe es ¿de quién?
De Dios. La fe es de Dios. ¿Y responde a quién? A Dios. Por eso la palabra de Dios responde a la fe y la fe responde a la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo: Lázaro, sal fuera, ¿qué pasó? Lázaro salió fuera. Cuando Jesús levantó los 5 panes y los 2 pececillos y los bendijo, ¿qué pasó? Se multiplicó. Cuando Jesús le habla a la niña que estaba muerta, ¿qué pasó? Se levantó. Todo lo que Jesús habló fue respaldado. Amén. Ok. Entonces, la fe es el producto de una revelación divina manifestada a nosotros. Dice la Biblia que lo que antes estaba oculto para las demás personas fue revelada a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es revelado a nosotros. Amén. Entonces, con la intención de conectarlo o conectarnos a todos a lo sublime e invisible que rodea el reino de Dios. Mira, cuando tú te encuentras en un problemón y tú te enfocas en el reino de los cielos, tú dices: wow, este no es problema. Mi Dios es más grande. No, dije, mi Dios es más grande. Entonces, cuando tú te enfocas en tu problema, menosprecias a Dios. Amén. Bueno, entonces la fe es como el canal de comunicación perfecta entre lo material y lo espiritual, entre lo terrenal y lo divino, entre el cielo y la tierra. Lo que tú quieras aquí, tienes que tocar las puertas de allá, porque todo buen don y toda dádiva perfecta desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice también Juan capítulo 3 verso 30 y pico, dice que lo que viene o desciende de arriba es sobre todo. ¿Cuántos saben que Jesús no lo mataron? Juan dice que no le quitaron su vida, él le entregó. No lo podían matar. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién puede matar al Hijo de Dios? Nadie. Por eso él se entregó. Y dice la Biblia en Apocalipsis que como oveja que fue al matadero y no abrió su boca. En Isaías 53 también. Entonces necesitamos entender esto. Amén. Entonces, otra vez, la fe es como el canal de comunicación perfecta entre lo material y lo espiritual, entre lo divino y lo terrenal, entre la tierra y el cielo. Y cuando tú ocupas algo, la Biblia habla de que hay un trono de gracia para el oportuno socorro. Dile que está a tu lado: hay un trono de gracia para el oportuno socorro. No estás desprotegido, ni estás solo, ni eres huérfano. Otra vez, no estás desprotegido, ni estás solo, ni eres huérfano. Hay un trono. Nosotros no andamos en las cortes peleando y nosotros no peleamos con nuestra justicia, y nosotros no peleamos con nuestra boca, y nosotros no tomamos venganza ni nada de ese tipo de cosas, porque hay un trono de gracia. Quiero yo cambiar algo, voy ante el trono de gracia para recibir ¿qué? El oportuno socorro. Eso es uno de los privilegios de ser hijo de Dios. Los hijos del diablo no pueden hacer eso, pero los hijos de Dios sí podemos. Amén, estamos aquí. Ok, entonces es por medio de este canal que nuestro Señor traslada de su presencia todas las cosas que desea que nosotros recibamos y disfrutemos mientras nos conducimos en esta tierra. Nota, dice la Biblia en Efesios 1:3 que Él nos bendijo con ¿qué? Con toda bendición ¿qué? Espiritual. Lo que desciende de arriba es sobre todo, y todo buen don y toda dádiva perfecta desciende de lo alto. De tal manera, nota, lo espiritual gobierna sobre todo lo material. El mundo invisible es más grande que el mundo visible. Otra vez, el mundo invisible es más grande que el mundo visible. Entonces, todo lo material siempre va a responder a lo espiritual. Había un hermano en Antioquía que el pastor en cierta ocasión a mi pastor le hablaron por teléfono y le dijeron: oiga, hay un muchacho aquí que quisiéramos, de un manicomio le hablaron, quisiéramos que viniera a orar por él. Y fue a orar por él, hermano Magdaleno. Oró por él y se lo llevó al centro. Y ahorita está casado y es pastor. Lo que el manicomio no pudo hacer, Dios lo hizo. Lo que la medicina no pudo hacer, Dios lo hizo. Lo que nadie pudo hacer, Dios lo hizo. ¿Por qué?
Porque todo responde a lo espiritual. Porque todo tiene su raíz en lo espiritual. Y lo espiritual es sobre todo. Y usted tiene todo, tiene bendición ¿qué? Toda bendición ¿qué? Espiritual. De tal manera que lo que usted quiere en lo material, nada más tiene que escribir el cheque en lo espiritual. ¿Y qué cree? Nunca vas a cambiar a tu esposo gritándolo, insultándolo, maltratándolo, portándote bien, etcétera, etcétera. Nunca vas a cambiar a tus hijos manipulándolos y regañándolos y golpeándolos. No. Hay un trono de gracia para el oportuno socorro. Ahí, de rodillas clamando, Dios va a hacer la obra. ¿Por qué? Porque estás escribiendo el cheque en lo espiritual para que tenga su efecto y que tenga su manifestación en lo material. ¿Estamos aquí o no? Ok. Entonces, para tener fe, primero se necesita tener cierto conocimiento de los elementos originados ¿por quién? Por Dios, y dispuestos para que nosotros los percibamos. Ay, siento como cabellitos aquí atrás. ¿Eso qué quiere decir? Puedes estar viendo una película de Chucky y sentir cabellitos ahí atrás. O sea, no confundas una cosa con otra. Necesitas aprender a distinguir. La Biblia habla de probar los espíritus. Necesitas tú aprender a tener la plena seguridad de que es el Espíritu de Dios el que está ahí o que es el diablo el que está ahí. Pastor, fíjese que tuve una experiencia y no sé si fue el diablo o fue Dios. Es como que yo no pueda distinguir entre mi hijo y otro. Y la evidencia de si es Dios o el diablo es que Dios te da paz y el diablo te mete temor. Pero escucha, ¿nunca has visto las colonias de pingüinos o las manadas de venados y eso? Todos son igualitos, idénticos. Y las focas también. Pero por el puro bramar y el olor se conocen. ¿Por qué digo esto? Porque si lo natural y la naturaleza responde al llamado de Dios, conociendo, cuánto más nosotros, los hijos de Dios, debemos de aprender y percibir lo espiritual. ¿Sí me explico? Ok. Bueno, espero que me haya explicado, no sé. Ok, entonces necesitamos profundizar y desarrollar dentro de nosotros mismos esto y percibirlo, amén. Dicho en otras palabras, la fe no es un acto mágico ni la manifestación de la inteligencia de la mente humana. Pablo dijo que cuando fue a los corintios no fue a ellos con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y más abajo dice, para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? En conocimiento humano, ni en enseñanza y doctrina de hombres. Y la fe no es eso. Amén, no es eso. La fe no es un acto mágico ni la manifestación de la inteligencia de la mente humana. No es un patrimonio de gente superdotada, porque de repente hay cristianos que dicen, no, a él sí Dios lo usa, pero a mí no. Dígale que está a su lado, la fe es para ti. La fe es para todos. Sino más bien es un regalo de Dios otorgado a todos nosotros que tenemos el deseo profundo de buscarle y con el profundo deseo de conocer la realidad perfecta del Dios Todopoderoso. Ok, fíjese bien. En nuestro texto inicial podemos ver muchas cosas. Que la fe es completa, que la duda trae inconstancia. El hombre doble ánimo es que inconstante. ¿Qué es lo que lo hace inconstante? A mí si una persona hermana, ¿por qué no vino el domingo? Es que me quedé lavando la ropa. No viniste, hermana, ¿por qué? Porque tienes incredulidad, tienes duda, te falta fe. Por eso todo lo que hacemos, la Biblia dice, ¿se acuerdan en Romanos 1:17?
que todo es que por fe y para fe. Y luego vimos que todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Es pecado. Entonces yo quisiera que se metiera eso mientras continúo, de que la fe es que completa. Pero no quiere decir que vamos, ya somos completos. No, es un proceso. La fe viene por el oír, y entre más escuchas la palabra de Dios, más fe recibes, la ejerces, y más te perfeccionas, y más creces, y más maduras. ¿Estamos? Ahora, levanten la mano los que tienen problemas. No me importa de qué índole. Hay que tener un buen enfoque ahí, porque me voy a estar moviendo y va a salir ahí el púlpito muy bonito, predicando solo. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Ok, vamos a partir de algo. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Note, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ay Dios, yo no sé por qué. No, otros también están pasando lo mismo. Los hombres santos de Dios también pasaron lo mismo. Lo que a ti te pasa, le pasa a mucha gente. No eres, quiero decirte esto porque siento de parte de Dios decírtelo, no eres la única persona que está atravesando por lo que tú estás atravesando. Llámese lo que se llame, no eres la única persona que estás atravesando por ese valle. Cuando Dios está contigo, te sientes más que vencedor, te sientes poderoso. Cuando Dios está contigo, oh, tú dices: me venga lo que me venga, Él está conmigo. Porque si Dios está conmigo, Él nunca ha perdido una sola batalla. Le llaman Jehová el guerrero. Oh, mi alma te alaba. ¿Por qué? Porque cuando Él está contigo, los problemas se vuelven nada. Ante su presencia la tierra tiembla. Cuando Dios está con... Ay, cuando Dios está con... Mira, tú puedes perderlo todo, pero si tienes a Dios, lo ganaste todo. ¿Ves? Dios y tú es un ejército. ¿Por qué? Porque Dios es todo poderoso. Nada imposible para Él. Lucas 1:37. Nada imposible para Dios. Y si tú estás con Él, nada imposible para ti. Lo inalcanzable se vuelve alcanzable. Nota, cuando Dios está contigo, tú dejas de caminar en esta tierra y comienzas a caminar en el reino de los cielos. Tú ya comienzas a caminar en las calles de oro y los mares de cristal. Tú ya comienzas a saborear, alabado Dios, el estar en su presencia. Cuando Dios está contigo, vienes a la iglesia con gozo, con júbilo, con deseo de cantarle, de danzarle, con deseo de... Cuando Dios está contigo. Pero cuando no está Dios contigo, vienes arrastrando todo. Pero Dios va a estar contigo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Mira, los problemas que te sobrevienen, tienes que saber que son humanos. Lo de arriba es sobre todos. Lo espiritual gobierna lo material. Escucha, te voy a decir algo en el espíritu. Para cada problema humano hay una solución divina. Para cada problema humano hay una solución divina que solamente la tienen los que perciben, han recibido el conocimiento de que la fe es un regalo de Dios y que caminan con Él. Hay una respuesta divina. Así de que no importa si te vienen 50 problemas, hay 50 respuestas. Y todavía hay unos cuantos cartuchos más por si se te vinieran otros. Mira, los leones en las manos de Dios se hacen gatitos. A lo que más le temes, con Dios le teme a Él y corre. Y tú dices: yo le tenía miedo a eso. A eso le tenía yo miedo. Sí, porque Dios no estaba contigo. Pero estando Dios contigo, wow. Entonces partimos de que
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana. Debes de saber que todo lo que a ti te pasa es que humano. Por eso te estaba enseñando acerca de la amargura y todas estas cosas, porque todo esto es un estorbo a la fe. Mira, agarra un hombre, por más espiritual que sea, que su esposa le diga que lo va a dejar. Adiós ministerio. O sea, los jóvenes a veces, las panderistas a veces. O sea, el domingo las ves a todas aquí danzando, y entre semanas sabrá Dios qué. Como que a veces los textos no llegan, ¿no? Entonces de repente como que se les baja el ánimo. Pero fiel es ¿quién? O sea, lo que Dios te está diciendo aquí en este texto es de que no importa qué tentación humana te llegue, no importa qué problema tú estés atravesando, Dios es fiel. Dios sigue siendo fiel. Ahí te va. ¿Quieres oírlo? Aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Porque la fidelidad de Dios no depende de mí. La fidelidad de Dios no depende de mi fidelidad. La fidelidad de Dios no depende de mi buen comportamiento. La fidelidad de Dios no depende de lo bueno que yo soy o lo bien que yo me porto. La fidelidad de Dios depende de que Dios es perfecto. Él no miente. Él siempre va a cumplir y Él siempre va a ser fiel. ¿Nunca has visto historias de personas que han sobrevivido a algo? Dicen, yo no sé cómo sobreviví comiendo alacranes y yo les tenía un pavor. Tú escuchas esas historias y dices, yo no pensé que sería capaz de esto. Los futbolistas en el 77 que cayeron en los Alpes, cuando se murió un compañero decían sobre de él, se lo comían. Si te ofrecen carne humana no te la vas a comer, pero tú no sabes qué estás dispuesto a comer o no comer, porque no ha sido probado. Solamente cuando eres probado tú puedes decir y decidir. Solamente cuando se te levanta el infierno en tu casa puedes decir y hablar de tu matrimonio. Mientras todo está bien y uy. Quiero que sepas que Dios no te va a dar, nunca Dios va a permitir que tú tengas cargas más de las que tú puedas soportar. ¿Te imaginas el cuidado de Dios? Dice la Biblia que Él conoce aún los cabellos que tienes en tu cabeza. Dios, ¿y cuándo los contaste? ¿Será cuando te los estaba poniendo? Y luego cuando te duermes y se te caen. Dicen que cuando una persona se duerme se le caen como 200 cabellos. Entonces imagínense, ahí tiene Dios a los ángeles, réstale 200 cabellos a la cabeza de Elena, porque Dios sabe cuántos cabellos tiene tu cabeza. Ok. Dice, sino quedará también juntamente con la tentación que la salida para que puedas que soportar, no salir. No salir, soportar. ¿Sabías tú que hay gente que queremos que salga de nuestras vidas, pero no salen? Y entonces tenemos que. Por eso dice la Biblia, como 8 veces en las cartas de Pablo, soportaos los unos a los otros. ¿Sí? Ok. Primera de Corintios 15:57, prontito, porque se me está acabando el tiempo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la derrota. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da Dios? A ver, ¿qué nos da Dios? La victoria. Dios nos da la victoria. Ya somos victoriosos en Él. Yo tengo la victoria. Tú tienes la victoria. Tenemos la victoria. ¿De quién es la victoria? De nosotros. Amén. Tenemos la victoria. Alguien tiene que oír eso. Ya tienes la victoria.
Pero pastor, mire que no le hace, ya tienes la victoria. Nomás soporta, aguanta, resiste. Dios sabe, ejerce tu fe. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Prontito porque dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Nota, ya nos dio victoria. Primero, no nos da más de lo que podemos. Luego nos da la victoria. Y aquí dice que Dios nos da una fe que vence al mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Y esto nada más lo puede recibir por fe. Nada más. Salmo 34, 19. Y aquí voy a centrar los últimos 10 minutos que me quedan. Salmo 34, 19, por favor. Aquí me voy a centrar los últimos 10 minutos que me quedan. Bendito Dios. A su nombre. A su nombre. Fíjese bien. Leímos que la Biblia habla de que el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Pero también, ahora vamos a ver aquí que también el justo, por esa fe, tiene que ser probado. Y Dios no prometió, nota, Dios no prometió quitarnos problemas. Dios prometió ayudarnos en medio de ellos. Dice: muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo. Amén. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué? Wow, eso está tremendo. Aflicciones. Vamos a ver qué dice el diccionario acerca de aflicciones. Aflicciones, de acuerdo al diccionario: tristeza, pena, congojo, cosa que provoca sentimiento, pérdida del ánimo, sentimiento de tristeza o angustia, molestia o sufrimiento físico, pena, pesar, pesadumbre, dolor, tristeza, sinsabor, amargura, hiel, desconsuelo, abatimiento, angustia, congoja, inquietud, ansiedad, desaliento, tribulación, duelo. Wow. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que muchas son ¿qué? Las aflicciones. Y te estoy traduciendo, de acuerdo al diccionario, lo que la palabra aflicción significa, porque eso aplica a ti. Tú vas a atravesar. Jesús dijo en Lucas: imposibles que vengan ¿qué? Tropiezos. Pero hay de aquel, dice, hablando de Satanás, porque él es el que provoca los tropiezos. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es el enemigo el que quiere que caigamos. Ahora, nota, cuando dice que muchas son nuestras aflicciones, dice: vamos a tener tristeza, vamos a tener pena, congojo, vamos a tener sentimiento, amargura, tristeza, pérdida de ánimo, etcétera. ¿Sale? Ahora, dice la segunda parte del texto: mas de todas ellas le librará Jehová. ¿Por qué es que Dios siempre saca la cara? ¿De quién son las aflicciones? ¿Y quién saca la cara? ¿Por qué no te das cuenta de eso? Las personas ponen cosas en el text, en el Face, como: aquel que aguanta contigo en medio de los problemas, ese sí vale la pena. Tonterías de esas, ¿no? Pero Dios, tonterías, bueno, en el buen sentido, pero Dios está contigo en todo momento. Tú tienes aflicciones, Dios no. Tú y yo tenemos aflicciones, pero Él da la cara por nosotros. ¿Qué no ves que Isaías 53 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él? Nosotros recibimos ¿qué? Paz. Y Él recibió paz, 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 paz. Por esa paz que nosotros recibimos. Él recibe castigo y nosotros recibimos paz. Qué injusto, ¿no? Por eso dice la Biblia que lo sublime se hizo terrenal y lo divino, hablando de Jesús. Él se hizo pobre para hacernos ricos.
En sus llagas Él cargó nuestras enfermedades. La Biblia, cuando habla de que Jesús fue abatido, en Isaías 53, Él fue abatido, Él fue afligido. Por eso dice Hebreos capítulo 4 que no tenemos un sumo sacerdote, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado o probado en todas las cosas, pero sin pecar. Escúchame, dame unos minutitos nada más. La razón por la que Jesucristo siempre está contigo y va a sacar la cara es porque Él ya vivió, Él ya pasó, Él ya sufrió, Él ya fue afligido, Él ya fue golpeado, Él ya fue castigado, Él ya fue rechazado. Y Él te entiende, Él te comprende. Él sabe lo que tú pasas, lo que tú vives, lo que tú atraviesas. Él vivió aquí, comió aquí. Él hizo todo ese tipo de cosas aquí para poder compadecerte de ti, para poder compadecerse de mí. ¿Sabes? Es triste que en un matrimonio, cuando alguien es infiel, la otra persona lo deja. Pero a Dios le hemos sido infieles muchas veces y Dios no nos deja. Dios no nos corre. Él sigue sacando la cara por nosotros. Quizá haya personas aquí que digan, pues yo nunca le he sido infiel. Discúlpame, no hablo de ti, hablo de otros. Me incluyo yo. Pero no, dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Tenemos un trono para el oportuno socorro. El que toca, se le abre; el que pide, recibe; el que busca, encuentra. Hermano, esta es la palabra con la que tú te tienes que fortalecer, animar, alimentar. No puedes hacerlo de otra manera. Entonces, ya vimos lo que quiere decir aflicción y vamos a tener mucho de esto. Amén. Vamos a tener mucho de esto. Entonces, ahí es donde necesitamos los dos pilares de la fe, que son ¿qué? La certeza y la convicción. A mí me pueden decir y hacer lo que quieran, pero yo sigo confiando en el Señor. De mí pueden hablar y pueden abandonarme y rechazarme y lo que usted quiera, pero yo tengo la certeza, una, de quién es Dios, y tengo la convicción de quién yo soy. La certeza tiene que ver con Dios y la convicción tiene que ver conmigo. Por eso es pues la fe, la certeza, es decir, de Dios, ¿sí? Y luego la convicción mía.